Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez y este es el canal del Personalista. Hoy vamos a tratar de responder qué significan los conceptos de formal y material tanto para Immanuel Kant como para Max Scheler. Recordemos que Kant formula su pensamiento que es un idealismo trascendental y Scheler, un siglo después, formula su pensamiento que es una fenomenología realista, que parte de la fenomenología de Edmund Husserl. Pero a su vez, desde esa fenomenología y desde esa ética, quiere criticar a Kant. Pero no nos queda muy claro qué significan estos conceptos de formal y material. Y por eso quiero tratar de comprenderlo con este video. Empecemos diciendo que formal y material no tienen nada que ver, o casi nada que ver, en estos autores con lo que Aristóteles llamaba formal y material. Tampoco tiene que ver con el materialismo del cual habla la ciencia actual o por ejemplo el marxismo. Nada, pero absolutamente nada que ver con estas cosas. Empecemos explicando a Kant. Kant vivió entre los años 1724 y 1804 en Königsberg, Alemania. Uno de los libros que escribió es Crítica de la razón pura. Quisiera partir de uno de los análisis de esta crítica de la razón pura para empezar a explicar qué significa formal y material en Kant y cómo se usa en acá, y después vamos a pasar a la parte ética de Kant, ¿sí? Kant parte de el sujeto trascendental. Kant no suele usar el concepto conciencia en el sentido de Husserl, conciencia moderna, pero sí habla del sujeto trascendental. ¿Por qué este sujeto es trascendental? Hay que decir que todo lo que tiene este sujeto es subjetivo, pero no es subjetivista. O sea, no es relativo a cada persona individual. Todas las personas que existen tienen estas estructuras que son parte del sujeto trascendental, pero en todas las personas es igual. Todas las personas tienen estas cosas, independientemente de todo lo que sea relativo cada uno, ¿no? Son estructuras que forman parte de las experiencias de todo el mundo, ¿sí? Este sujeto trascendental, que es la estructura básica de todo humano, capta fenómenos. Los fenómenos que son el objeto de este sujeto trascendental, que son objetivos, pero no son objetivos porque sean realmente independientes del sujeto trascendental. No, son objetivos porque son objetos del sujeto, pero son un objeto que el sujeto crea. Y se dan a posteriori porque se dan en la experiencia. Pero esto tampoco significa que sean independientes del sujeto trascendental. Por eso, de alguna manera, esta filosofía de Kant se cierra sobre sí misma, imposibilitando cualquier diálogo con un realismo, ¿sí? Pero esos fenómenos, justamente, estos fenómenos que sean a posteriori, o sea, a partir de la experiencia, se los capta el sujeto trascendental a partir de las condiciones, de lo que él llama condiciones a priori de la posibilidad de esos fenómenos. ¿Por qué a priori? Porque estas condiciones están dadas antes que se den la experiencia y son necesarias para que esta experiencia se dé de esta manera. ¿Qué son estas condiciones? ¿Cuáles son? Vamos a ver cuáles son. Pero cuando las expliquemos se van a entender mejor. En la crítica de la razón pura, estas condiciones a priori se dan en tres niveles. Podríamos decir: la sensibilidad, el entendimiento y la razón pura. En la sensibilidad se da lo que Kant llama la estética trascendental. En el entendimiento se da lo que Kant llama la lógica trascendental. En la razón pura se da lo que Kant llama la dialéctica trascendental. En este video solo nos vamos a ocupar de la sensibilidad para darle el ejemplo y para que se entienda qué es lo que Kant quiere decir cuando habla de formal y de material. Bien. Formal en la sensibilidad, a nivel de lo sensible, lo formal es el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque tanto el tiempo como el espacio no son una característica de las cosas o del universo, como diría la física, sino que es una característica que pone el sujeto trascendental, o sea, algo que todos ponemos, sin darnos demasiado cuenta, pero no importa. El tiempo lo pone el sujeto trascendental. El tiempo es condición a priori de las
posibilidad de los fenómenos que se dan en lo que Kant llama sentido interno, ¿sí? O sea, todas las experiencias interiores de este sentido interno se dan gracias al tiempo. Y por tanto es forma del sentido interno. O sea, es la estructura por la cual yo tengo todas mis vivencias interiores. Pero este tiempo es una forma sin contenido. Justamente porque el contenido es la materia que se da a partir de la experiencia, es decir, empíricamente. Los fenómenos objetivos del sentido interno se dan gracias al tiempo. Es decir, ¿y cuáles son estos contenidos? ¿Cuál es la materia del sentido interno? Y los pensamientos, las emociones. Todos estos pensamientos, emociones y cosas que se dan en el sentido interno se dan uno después del otro y no a la vez. Yo no puedo tener dos pensamientos distintos a la vez. Por eso, como se dan uno después del otro y no a la vez, se dan temporalmente. Sigamos. Además del tiempo tenemos el espacio. El espacio también es algo que pone el sujeto trascendental. El espacio no es una relación entre cosas, una propiedad de las cosas. Recordemos que Kant acá también discute con Newton, pero eso dejémoslo aparte. El espacio es condición a priori de la posibilidad de los fenómenos que se dan en el sentido externo, y por tanto es forma del sentido externo, pero a su vez es una forma sin contenido. El espacio es necesario que haya espacio para que haya cosas en el espacio, pero ese espacio todavía no tiene contenido, no tiene materia, hasta que aparece ese contenido a posteriori, porque el espacio es a priori. Yo pongo el espacio antes de que en ese espacio haya un contenido, haya cosas que se en diferentes lugares del espacio. Y el contenido, como decíamos, es la materia, que se da empíricamente. Los fenómenos objetivos del sentido externo, es decir, las cosas que se dan alrededor mío, se dan a la vez, pero en diferentes lugares espacialmente. Lo cual puede ser un poquito discutible, pero bueno, Kant lo hizo así. Una vez visto estos dos aspectos de la estética trascendental, ya vimos cómo usa Kant la forma y la materia. Forma viene a ser algo así como la estructura en la que se dan los fenómenos, y la materia viene a ser el contenido de esos fenómenos, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la ética kantiana, Kant escribe dos libros: La crítica de la razón práctica y La fundamentación para una metafísica de las costumbres. Kant, en su ética, quiere criticar a Hume y a su emocionalismo, porque Hume era un emocionalista. ¿Por qué era un emocionalista? Porque al ser un empirista y a partir de la experiencia, Hume quería afirmar que todo lo que hace el hombre depende de sus emociones, y no tanto de una razón o una racionalidad que se postula una forma de ver la ética, ¿no? Bien. Kant quiere lograr una ética no empírica, que no parte de la experiencia, como decía Hume, que no dependa de las emociones ni de la naturaleza de las cosas. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las cosas yo solamente puedo captar, para los clásicos, la naturaleza de las cosas a partir de la experiencia, no antes, no a priori. Por eso Kant formula una norma, una regla, que él llama imperativo categórico, que debe imperar sobre todas las costumbres, sobre todo el obrar de mi vida. ¿Qué dice esa norma? Obra como si la máxima atracción debiera tornarse por tu voluntad ley universal de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que cada vez que actúo, todo lo que hago tengo que pensar: me gustaría que esto sea siempre así, que la regla que sigo inventar sea siempre así. Y yo digo, bueno, voy a una panadería y veo que hay facturas y que no me están mirando. Ponele que yo me pongo a pensar: nadie me mira, yo podría agarrarlo y tengo hambre. ¿Qué hago? Lo agarro. Me gustaría que esto siempre sea así, que todos hagan esto, y que si yo tuviera una panadería también lo hicieran lo mismo conmigo, bueno. Y si no quiero, no tengo que hacerlo. Independientemente de cómo me sienta, ¿no? Independientemente de que me traten bien, que me respeten por actuar bien. O sea, siempre tiene que ver con esto, ¿no? Pero no quiero quedarme demasiado en esto, porque no vamos a explicar ahora Kant, este imperativo de Kant. Quiero tratar de explicar qué significa forma y materia en Kant. Bien, sigamos. El imperativo categórico, entonces, es forma de la razón práctica. La razón práctica es un concepto clásico
que tiene que ver... ¿Por qué es práctica la razón? Porque no es una razón teórica. La razón práctica es la razón ética, ¿no? La razón que... todo ese esfuerzo de la razón en tratar de dar un fundamento para nuestro obrar, ¿no? Entonces el imperativo categórico es forma de la razón práctica, pero es una forma sin contenido, es decir, y ese contenido ya vamos a ver cuál es. Entonces, el imperativo categórico es condición a priori de la posibilidad de actuar. No depende de la experiencia, no es a posteriori, no es empírica, justamente, no es la experiencia, y no necesita la experiencia para fundamentarse, porque según Kant, este imperativo se basta a sí mismo, y este debe servir como motivación de todas las acciones del sujeto trascendental, sin necesidad de apelar a las emociones. O sea, sería como una especie de hacer lo que debo aunque no lo siento. Y si no lo siento, mejor. Porque si lo siento, actúo conforme al deber. Y eso no es una acción moral que sea plena de un modo, ¿no? Se hace plena cuando no la siento y lo hago igual. Justamente hay otro libro que escribe Kant y se llama Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Entonces, hasta donde puedo entender, y en esto me puedo equivocar, pero es lo que trato de entender, porque yo este libro sí lo leí, el contenido material de esta norma formal, llamada imperativo categórico, son las costumbres. Justamente por eso ese libro se llama así. Las costumbres se dicen en latín ethos, un concepto que después Max Scheler va a tomar. Costumbres que deben, todas las costumbres de mi obrar, como del sujeto trascendental, y el sujeto trascendental que se aplica a mí también, deben adecuarse a ese imperativo categórico que formuló Kant, ¿no? Y Kant da ejemplos muy concretos para explicarlo. Esto no quiere decir que piensa que esos ejemplos parten de la experiencia, ¿no? Estos ejemplos que parten de la experiencia deben adecuarse al imperativo formal que es a priori y previo a la experiencia, ¿no? No estoy seguro de que estos ejemplos formen parte de su método, de su idealismo, ¿no? Porque el idealismo no parte de la experiencia, sino que aplica las condiciones a priori a esa experiencia, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, ya vimos que es la forma y que es la materia en Kant. La forma de la razón práctica es el imperativo categórico y la materia de la razón práctica son las costumbres que deben adecuarse a ese imperativo, a esa norma, ¿sí? Pasemos a Scheler. Scheler vivió varios años después que Kant, durante el año 1874 hasta el año 1928. Su filosofía se llama fenomenología realista y sigue a Husserl, a Edmund Husserl. Fenomenólogos realistas son tres: Max Scheler, Dietrich von Hildebrand y Edith Stein, ¿sí? Pero Max Scheler es el menos realista de todos, porque es bastante idealista en algún punto, o inmanentista, si se quiere. ¿Qué pasa con Scheler? Scheler critica el formalismo de Kant. Scheler no quiere ningún tipo de imperativo categórico que nos haga cumplir una especie de deber. Bien. Rechaza el formalismo en la ética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que les dije que las costumbres son una materia de la razón práctica? Bueno, para Scheler estas costumbres no deben regirse por ningún tipo de deber, ¿no? ¿Por qué? Bueno, él dice varias cosas que parten de su método que lo expliqué en otro video. Las costumbres, primero, no se realizan. Las costumbres no son algo que se realizan para Scheler, porque Scheler parte de la experiencia, no de las cosas que se puedan realizar. Las costumbres se experimentan. Las costumbres, el ethos, se experimentan, son fenómenos de la conciencia. Los fenómenos de la conciencia no pueden realizarse porque no tienen una estructura ontológica como decía Aristóteles que los fundamente. Los fenómenos de la conciencia simplemente se padecen y se experimentan. La conciencia solamente puede experimentar fenómenos, ¿sí? Y esos fenómenos son los valores que se captan emocionalmente. ¿Bien? Y los valores que siento son independientes de las cosas en sí. A mí me puede gustar el chocolate o me puede no gustar, pero el chocolate sigue siendo chocolate. El tema es que a mí me guste no. A mí me puede gustar mucho una película de Marvel y a otro nada más que no, pero la película es la misma. Entonces, fíjense cómo que el hecho que yo sienta agrado o desagrado por algo es independiente de la cosa.
A mí me puede gustar mucho, por ejemplo, no sé, una misa, pero hay gente que no le gusta. Y eso es independiente de la cosa. Y ahí ve Scheller esto de los valores, como cada uno tiene su propia jerarquía de valores. Y bueno, ¿por qué estos valores son materiales? Porque son esas costumbres que decía Kant. Nada más que son costumbres que Scheller le da una vuelta de rosca. Es un contenido sin forma, un contenido sin norma, sin imperativo categórico. Un contenido que son costumbres, pero no son costumbres que realizan un deber. ¿Por qué? Porque Scheller trata de decir que cualquier intento de seguir un deber es como una especie de fariseísmo en el cual uno intenta experimentar la propia bondad, las acciones, como si uno fuera muy bueno y muy sabio. Entonces no tiene que experimentar la necesidad de seguir un deber sin emoción, sino que tiene que experimentar un gran amor en el cual la jerarquía de valores electos se amplía. Entonces yo, por ejemplo, si voy a por ejemplo, a un Via Crucis, esa Via Crucis me hace sentir bien, o lloro porque veo a Jesús sufrir en la cruz y veo que perdona a un buen ladrón y yo me emociona eso. O vamos a poner otro ejemplo, pero no así algo religioso. Supongamos que veo la película de la lista de Schindler, donde Schindler sacrifica por los judíos y yo me emociono, mirá qué lindo, como Schindler era un hombre tan bueno, tan comprensivo y tan sacrificado. Qué lindo, qué fuerte. Hoy en día se dice mucho, por ejemplo, cuando te dicen, si no sentís esa comprensión, si no te conmoves por el dolor del otro, entonces no lo entendiste, no hiciste nada por él. O podemos poner otro caso. Supongamos que pasa una persona, o por ejemplo cuando estamos acá en Rosario, en mi ciudad, pasamos por la calle y vemos gente recogiendo en la basura los cartones o lo que sea. Uy, pobrecito, la verdad que me da mucha pena, esto debería ser algo, qué tristeza. Y de ahí no hago nada, ese sentimiento no genera ningún tipo de acción. Con eso para más Scheller es suficiente. Y Scheller dice, bueno, sí, es muy lindo ahí, pero no, a partir de ahí Scheller no dice que haya que hacer algo a partir de eso. Con el solo hecho de sentirlo alcanza, ¿sí? Y este es el error de Scheller. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez y este es el canal del Personalista.